Hola Makers, ¿cómo están? Habla Ila Milques, bienvenidos al segundo episodio de nuestro Makers Podcast de World Tech Makers del 2017. Ya estamos a febrero, esperamos que hayan tenido un muy buen mes de enero. Ahora les quiero presentar a Juan David Aristizábal, quien es un emprendedor social de muy alto impacto a nivel de Colombia y la región. Desde el 2010 Juan ha sido profesor del CESA. En el 2011 Juan escribió un libro llamado Llenando Espacios. En el 2012, Juan fue reconocido por la revista Gerente como uno de los 100 líderes que están transformando a Colombia. En el 2013, Juan fue reconocido por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia como el top 20 de los jóvenes transformando al país. En el 2013, su equipo gana un premio llamado MTV Latinoamérica Milenio a nivel internacional por su fundación Buena Nota, que es una plataforma digital fundada en el 2006 que expone proyectos de emprendimiento y de impacto social en la región. Juan es fundador de Todos por la Educación, que es un movimiento que ha movilizado a miles de personas en todo el país. Es el primer movimiento social colombiano que reúne a personas con mayores diferencias políticas en torno a 7 prioridades que se deben alcanzar en la educación con el fin de que Colombia sea competitiva y pacífica. Juan también es una Ashoka Fellow, un Knight Fellow, un Fulbrighter. Él estudió 2 maestrías, una en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia University en Nueva York y otra en Periodismo en la misma universidad. Su pregrado es en Administración de Empresas. Juan recibió también de Forbes un reconocimiento global como uno de los 30 menores de 30 años transformando el mundo, transformando Colombia, por ser quien es, por ser una gran persona, por ser un emprendedor social de muy alto impacto, por inspirar a millones. Los dejo con Juan David Aristizábal, que a sus 27 años nos está inspirando a muchos. Gracias, disfruten. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Irana, muchísimas gracias por esta invitación a este podcast y conversar con ustedes de cómo vamos a cambiar el mundo juntos. No, gracias a ti Juan, es un honor y un gusto tenerte acá, pero bueno, arranquemos. O sea, mira, este podcast, más allá como de hablar de tu experiencia profesional, nosotros queremos conocerte más a fondo a nivel personal y entender un poco cómo haces tú como un ser humano para lograr cosas tan grandes a nivel profesional. Entonces yo quiero empezar contigo pues a nivel personal, como preguntas que sean más allá de lo profesional. Creo que vamos a tener que editar esto. No, está súper bien, no editemos, sigamos. Bueno, entonces si yo te pregunto una cosa, cuando tú piensas en la palabra éxito, ¿en quién piensas y por qué? O sea, para ti, ¿qué es el éxito? Cuando yo pienso la palabra éxito, pienso en Dios. Y pienso en Dios porque creo que el éxito es lograr crear con amor. Y creo que eso es para mí Dios. Es crear y vivir desde el amor. Wow, ok. Entonces, por ejemplo, tú empezaste tu carrera súper chiquito. ¿Tú ya tenías esa visión o una transición o un cambio? Yo creo que por mucho tiempo yo viví equivocadamente el concepto de liderazgo. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que nos han vendido, digamos, en los colegios y esta sociedad, usualmente cuando hablan la palabra líder, muestra a una persona carismática, que tiene que tener una visión y que la gente, digamos, debe seguir porque tiene esos dos componentes, una visión y un carisma. Y en un punto de la vida, y hacía cosas y ya estoy construyendo esta visión y voy para allá, me di cuenta que eso no es liderar. Liderar significa resolver las preguntas más difíciles que tiene una sociedad, hacerse las preguntas más complejas. Y me di cuenta que lo que yo tenía que trabajar en mi entorno y en mí no era en construir una visión, era en encontrar cuál era el problema fundamental que teníamos que resolver. Cuando uno encuentra eso en la vida, es decir, cuál es el problema fundamental que tiene esta sociedad, hay muchos, pero cuando se da cuenta que no, hay varios, y uno dice, bueno, lo que yo voy a hacer es ayudar a mover la sociedad a resolver ese problema, el liderazgo pasa de ser un adjetivo, ejemplo, digamos, él es líder, a un verbo, que es liderar.
Y para mí liderar, digamos, en unos años cambió el concepto diciendo, no, saben que lo que yo me quiero dedicar es al verbo. Y el verbo es muy distinto a lo que es el culto a la persona. Y hoy nuestra sociedad, digamos que yo creo que lo estamos viendo, es que el mundo está buscando es gente que haga preguntas difíciles, mueva a la sociedad a preguntarse lo que es complejo, y no va a seguir a un caudillo porque hable duro, o grite, o porque tenga supuestamente una visión o un carisma. Y Juan, volviéndonos atrás, o sea, volviéndonos al pasado, ¿hay algún punto en tu vida que te hizo decidir ser un líder hoy? O sea, algo que te haya marcado profundamente para estar liderando todo el tema de educación en Colombia. O sea, yo creo que como, o sea, es bien difícil no saber qué fue qué y cuándo, pero por mencionarte algunos momentos. Uno, pues tener la oportunidad de compartir y vivir tanto tiempo en el eje cafetero y con una familia muy metida en el mundo del negocio del café. Vi muchísima inequidad en el mundo campesino, en el mismo mundo agrícola. A pesar de la gran abundancia que en algún momento tuvo el café, no necesariamente esa abundancia se ve reflejada en todos los metidos en el negocio. Dos, tengo una hermana súper inspiradora que en una crisis económica que tuvo mi familia, esta mujer no se dejó por esa situación opacar, y pues yo igual voy a estudiar, y se la metió toda y terminó becada, y me di cuenta como de verdad es que hoy en día lo que es mi hermana es gran parte pues a su sueño y su capacidad de trabajo, pero también porque la educación le permitió avanzar. Lo tercero, pues a mí se me muere un amigo lo mata, lo asesina un grupo guerrillero, y creo que a mí también eso me indicó mucho, es como el gran problema que teníamos, como wow, como jóvenes nos pueden matar, y creo que eso fue doloroso. Y yo creo que cada vez que han pasado los años, cuando te contaba ahorita que yo he cambiado el concepto de liderazgo, es que ya esta sociedad lo que está buscando de Juan David es que se pregunte lo más difícil, y eso es súper complejo porque eso no es lo que nos han enseñado que es liderar, que hay que tener una visión. Eso es una obsesión en el mundo del liderazgo y de emprender. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño? Yo creo que la gente que quiere cambiar el mundo lo que tiene que preguntarse es ¿qué problema está enamorado por resolver? Cuando uno está enamorado de un problema, pues es muy distinto la forma en cómo uno interpreta el liderazgo. Pero esos son, creo que, unos elementos personales que creo que me han hecho pensar por qué yo quiero resolver el problema de la educación en este país. Y cuando me refiero a educación, no es que vayan al colegio más niños o más jóvenes, es esta sociedad lo que necesita es una transformación cultural, y esa transformación cultural implica una nueva forma de pensar, y esa nueva forma de pensar significa que valoremos al otro, que tengamos mayor empatía y que creamos en el talento de las demás personas. Y Juan, ¿tú cómo hiciste? Pues porque, bueno, la violencia en Colombia es un problema que todavía existe, ¿no? A pesar de que estamos evolucionando a un proceso de paz, y estamos cambiando la guerra pues por la conversación, pero ¿cómo hiciste para perdonar ese momento? ¿Cómo canalizaste esa energía pues de dolor para transformarte en otra persona pro paz? O sea, ¿cómo hiciste en ese momento? Yo creo que tuve unos papás que me lograron explicar muy bien que nada justifica la violencia, que nada puede justificar el dolor, ni digamos, generarle dolor a otro ser humano. Pero en muchas de sus clases, explicándome el problema social de nuestro país, es que los jóvenes que asesinaron a este amigo que yo te cuento, muchos no tenían las mismas oportunidades, ni el conocimiento, ni la información que yo tenía, o que mi familia tenía, o que muchos otros hemos tenido, sobre todo el concepto de las oportunidades. Y ahí es donde yo creo que ayudó mucho a que ellos me ayudaran a entender que a entender que el conflicto es mucho más allá de una muerte, y que teníamos, porque creo que Colombia ya está pasando esa etapa de violencia de ese tipo, pero que teníamos que trabajar. Y creo que a mí mis papás me han enseñado a usar los momentos de dificultad y los momentos de rabia, a que los convirtamos en acciones muy concretas para transformar ese dolor y esa rabia en una acción transformadora. Y creo que ellos me ayudaron muchísimo a entender eso, que había que trabajar y que había que luchar porque la gente tuviera más oportunidades, que la violencia nunca se puede justificar y que hay que buscar la justicia,
pero que eso no puede ser alimentado desde el odio en el corazón, sino desde entender. Cuando uno logra entender, o por lo menos intenta, no necesariamente lo logra, pero cuando se pone la misión de comprender las situaciones, el amor es muy poderoso, que le permite a uno verlo desde otra perspectiva. Y Juan, ¿tú cómo sueñas? O sea, cuando decides hacer algo, ¿hay algún proceso que tú tengas? Mira, antes me preocupaba mucho por la visión, como te contaba, ese enfoque de liderazgo con visión. Y creo que he entendido que la mejor forma para llegar a crear sueños es preguntarse por el problema. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? ¿O cuál es el problema que esta sociedad necesita resolver? Cuando uno empieza a pensar en problema, lo que empieza a encontrar en esa lluvia de ideas es soluciones. Y tú que eres una empresaria, pues sabes que tú puedes tener una visión, pero esa visión no está conectada, que es que hay un problema por resolver. Pues no estamos haciendo nada. Elon Musk, o sea, todo, digamos, en Tesla, la pregunta que se están haciendo es cómo hacer que la raza humana sobreviva a una posible extinción porque le caiga un meteorito o la Tierra se destruya. Es un problema que tiene esta sociedad por resolver. Claro, él tiene una visión de que el hombre pueda colonizar otro planeta, pero viene una pregunta. Yo creo que lo que tenemos que empezar para soñar en cualquier tipo de cosas es: ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Cómo este problema que tengo lo podríamos resolver? Eso creo que puede ayudar mucho para crear. Ven, hablemos de Todos por la Educación. O sea, si le puedes explicar a las personas qué es, por qué nace, qué visión hay para este movimiento. ¿Cuál es el problema que resuelve Todos por la Educación? Es que en Colombia aún no hemos entendido que la educación es una gran herramienta para lograr que este país reduzca inequidades y se consolide la paz. Ese es un problema. El segundo es que la educación nos puede permitir consolidar la democracia. Y en eso significa es que un problema hoy en día es la apatía de los ciudadanos frente al tema de la educación. Esos son como 3 problemas que hay. Entonces, Todos por la Educación, ¿qué hace? Se organizan un movimiento ciudadano donde está gente de empresarios, sindicatos, empleados, colaboradores de partidos políticos de distintos colores y sabores, afros, no afros, blancos, de la costa, paisas, de los llanos, gays, heterosexuales, de todos, unidos como en una misma misión, y es Todos por la Educación. ¿Qué hacemos? Tenemos un pacto por la educación, 10 puntos muy concretos de cómo se tiene que resolver la sociedad, y en esos 10 pasos la gente dice: yo me comprometo. Ejemplo, nosotros queremos que se aumente la inversión en educación, está en el pacto. Y este grupo lo que hace es un semáforo diciendo: estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Y bueno, ahí está la página de www.todosporlaeducacion.co para que la gente conozca cómo la ciudadanía está exigiendo, pero también participando de la conversación y resolviendo los problemas que te contaba ahorita, que busca Todos por la Educación. Tú mencionaste el tema de la apatía. O sea, ¿qué reto ha hecho que pues, Todos por la Educación surja más? ¿No? Pues porque si hay más obstáculos tienes que como levantarte por encima de ellos. La primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿por qué crees que hay tanta apatía en Colombia? O sea, ¿crees que hay algo que lo explica? O... Creo que hay muchas razones, pero la principal razón es que somos todavía una democracia muy naciente. Y esa democracia naciente pues todavía implica que hay que hacer este trabajo. El trabajo significa unirnos. Ese es por un lado, una democracia naciente. El segundo es: tenemos que tener proyectos colectivos. Digamos que eso que significa es: la gente tiene que tener un proyecto para que otros vengan. Si no hay proyecto, la gente no viene. Y la gente, ¿cómo llega a pasar de la indiferencia a la apatía? Es con un proyecto muy concreto. O sea, el 4 de febrero, o sea, este mes, en este mismo mes que estamos oyendo esto, hace 9 años, 5 pelados, mujeres, hombres, iniciando su vida profesional, pusieron un post en Facebook diciendo: no más FARC. Y esos jóvenes, de un momento a otro, esto se llegó y lograron sacar a más de 12 millones de personas a las calles en una marcha gigante el 4 de febrero. Era algo muy puntual y muy concreto. Creo que la demostración es que la apatía, digamos, uno puede reducir la apatía es cuando hay proyectos en concreto, muy específicos. Y hay algo que, como lo que tú haces, Ilana, es el call to action. Eso siempre llamar a la acción. Tú siempre dices: oiga, sea mentor, venga, ayúdeme en esto. Es una función que no todo el mundo tiene, no a todo el mundo le gusta el call to action, llamar a los otros a la acción, y creo que eso es súper inspirador. Ahora, en toda sociedad hay gente que es la más generadora de preguntas, que es como yo entiendo el liderazgo,
y hay otra que le encanta es ayudar a responder las preguntas. Y no, la apatía está mal es cuando no hay ni preguntas ni hay respuestas. Y entonces uno lo que tiene que hacer es empezar a generar muchísimas preguntas. Vale, ¿y tú ves eso en ciertas zonas del país o simplemente es como generalizado? En Colombia lo que abunda es gente haciendo preguntas. Abunda también líderes con visión, pero que hay que ayudarles a entender que el problema no es una visión. O sea, Hitler lo que tenía era una visión. Hitler no se dedicó a hacer las preguntas incómodas a la sociedad para que esa sociedad fuera mejor. Y eso es lo que a mí más me preocupa de la enseñanza del liderazgo en América Latina y en los colegios en Colombia. Es que seguimos hablando del caudillo, de la caudilla, el gran líder, el gran hombre, la gran mujer, y no hemos dicho, oiga, ¿y qué preguntas son los que resolvían? Los líderes casi siempre estos líderes que hacen preguntas incómodas, la palabra lo dice, incómodas, son los que esta sociedad trata de excluir. Ejemplo, Luis Carlos Galán hizo unas preguntas muy jodidas, y es, oiga, ¿cómo nuestra clase política va a sacar al narcotráfico? Y lo mataron. Sí. A Nelson Mandela, cuando empezó a hacer las preguntas incómodas a Sudáfrica sobre por qué el color de la piel dividía una sociedad, lo metieron a una cárcel. Entonces, pero esos líderes, si nosotros logramos que en Colombia abunde gente haciendo preguntas, porque en todos lo hay, yo creo que Colombia y América Latina son imparables, pero son imparables si dejamos de alabarnos, creer en visiones y sueños únicamente, si no decimos estamos resolviendo el problema que es. Creo, para responder tu pregunta, creo que en todos los rincones de Colombia hay gente extraordinaria, gente haciendo preguntas, gente con visión, gente con capacidad para hacer una transformación en esta sociedad. Vale, bien. Juan, volvamos al tema de, pues, como el contexto de violencia, que tal vez, pues, la idea no es como enfocarnos en eso, pero ¿tú no has sentido miedo estando, pues, ya mucho tiempo como un líder joven, haciendo preguntas